que patrocina el seminario de hoy, agradecemos la participación de todos aquellos que se unen desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El día de hoy nos acompaña como facilitador Cristian Díaz Ayasta, gerente de riesgos y continuidad de negocio de Copser Consulting, quien nos hablará del impacto en los negocios frente a la coyuntura actual del COVID-19 y los elementos clave a incluir en el plan de continuidad. Antes de darle pase a Cristian, quisiera precisar algunas indicaciones brevemente. Primero, se ha asignado un tiempo de preguntas al final de la presentación de 10 minutos. Todos los micrófonos serán deshabilitados durante la conferencia, así que si necesitan comunicarse o hacer alguna pregunta, pueden utilizar la ventana de preguntas que tienen habilitada y se responderá oportunamente de acuerdo a la solicitud de manera privada o pública. Finalmente, la presentación está siendo grabada y va a ser subida a la página web de DRJ en español, a nuestro canal de YouTube y también va a quedar en Facebook. Muy bien, con todo esto dicho, ahora sí vamos a dar paso a Cristian. Buenos días, Cristian. Tienes la palabra. Muchas gracias. Pues nada, primero que nada quiero agradecer al DRJ por darme la oportunidad de compartir la experiencia que tengo relacionada a continuidad de negocio. Yo vengo trabajando en este ámbito desde el año 2006 y como ya lo comentaron, ahora mismo estoy en España, trabajo en una consultora, Copser Consulting, que también está apoyando, digamos, o patrocinando este webinar. Y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación y vamos a comenzar a revisar esto. Ahora mismo no me está dando la posibilidad de compartir mi pantalla. No sé si me pueden habilitar, por favor. A ver, vamos a resolverlo. Le diste a compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Me Mira, ahora parece que sí, ya ya me salió, ya me deberías. salió. Perfecto. A ver, dame un segundo. Yo creo que ya estamos. Perfecto, ya te vemos con la presentación. Ok, perfecto. Bueno. Simplemente me voy a tomar unos segundos para contarles un poquito de Copser y de la actividad que realizamos. Desde Copser iniciamos desde el año 2003, digamos un poco con el propósito de darle respuesta a las necesidades que veíamos en el mercado en materia de continuidad de negocio y continuidad tecnológica. Sus fundadores en ese momento hacen una apuesta por especializarnos, digamos, en el área de servicios y consultoría de continuidad, considerando principalmente que los primeros clientes que tuvimos fueron entidades anglosajonas y alemanas, las cuales demandaban el tema de tener planes de continuidad o de recuperación tecnológica, ¿no? Lo que se conoce como DRP, para poder dar respuesta a los escenarios de indisponibilidad total de los centros de datos. Con el tiempo y debido probablemente a la materialización de algunos cisnes negros, el mercado toma mayor conciencia respecto a la importancia de desarrollar planes de continuidad no solo en torno a los sistemas informáticos, sino también en relación con los productos y servicios críticos que la organización brinda a sus clientes, considerando pues todas las dependencias internas y el soporte que brindan estos productos y servicios a los recursos humanos, instalaciones y proveedores. Digamos, en este tiempo, Copser ha mantenido su interés en lo que es continuidad de negocio en esta disciplina, desarrollando una metodología robusta, flexible y alineada a los estándares, a las buenas prácticas, pero sin dejar de lado o sin obviar las particularidades que cada sector y organización posee debido a su negocio. Estos son algunos de los clientes con los cuales hemos trabajado a nivel de España, y pues vamos a ir ya directamente a lo que es el tema de hoy. El tema de hoy lo que busca es enmarcarnos un poco en la actual pandemia,
porque ya ha sido calificada como pandemia que estamos experimentando. Ya se me ha presentado y creo que todos han escuchado que yo no soy ni epidemiólogo ni soy médico, por ende no pretendo en este caso dar una charla o una clase teórica de lo que representa el virus per se. Pero sí creo que es necesario contextualizar un poco de lo que hablamos para con eso poder luego entrar en detalle de cómo esta pandemia está pegando a nivel global a las diferentes organizaciones y qué estrategias o qué elementos y aspectos podemos tener en cuenta para poder dar una respuesta efectiva. En ese sentido, basándome en una fuente fiable, que es muy importante y van a escucharme muchas veces decir esto, fuente fiable, vamos a hacer una pequeña definición de lo que es el coronavirus. Ya sabemos que este coronavirus pertenece a una larga familia de virus que causan enfermedades que van desde una gripe común hasta enfermedades severas, ¿no? Mucho más complejas, como lo son el MERS y el SARS, que se podría decir que son como los primos hermanos. Este nuevo coronavirus es una cepa no identificada previamente en humanos y que ahora está causando pues, los estragos que creo que la mayoría viene experimentando en cada uno de sus países. La transmisión, pues la transmisión se da, en este caso, también se puede dar de persona a persona. Este nuevo coronavirus, a diferencia del MERS y el SARS, que se tiene claramente identificado que el MERS proviene de los gatos de civeta, y en el caso del SARS encontró su alojamiento, digamos, en los camellos de dromedario. Este coronavirus aún creo que no se tiene claramente identificado cuál es la especie, digamos, que ha dado origen a que se propague a nivel humano, pero bueno, ya es un virus que se viene contagiando y se viene presentando en creo que casi todos los continentes y en la mayoría de países. Los síntomas, pues los síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar, ¿no? Es más, hace poco escuchaba que existen dos cepas ya, o se han podido identificar dos cepas de este coronavirus, una que es mucho más agresiva, que probablemente es la que más se está esparciendo a nivel mundial y es la que finalmente genera estos casos que son mucho más graves, ¿no? Como temas de neumonía, el síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal y en muchos casos, lastimosamente, también la muerte de muchas personas. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Bueno, creo que nos han repetido hasta la saciedad el tema de lavarse las manos de manera frecuente, si salimos a la calle y tocamos algún tipo de superficie que pueda estar contaminada, pues cuidarnos de no tocarnos los ojos, la nariz, la boca, y usar pañuelos desechables y poder vertirlos, digamos, en algún tipo de repositorio que tenga tapa para que estos no estén, digamos, al descubierto. Intentar cubrirnos la boca cada vez que tosemos o estornudamos y pues el distanciamiento social que se viene escuchando también tanto, ¿no? Evitar contactos con otros porque es un virus que tiene una capacidad muy alta de contagio y que, bueno, está generando lo que está generando. Toda esta información, digamos, a modo de resumen, para poder identificar a qué nos estamos enfrentando, la hemos podido obtener de la página de la OMS o de WHO, que es el nombre que se le da por sus siglas en inglés, que es la Organización Mundial de la Salud y que es la que nos brinda un montón de información que podemos utilizar en nuestras organizaciones para temas de concienciación, que lo vamos a ir tocando más adelante también. Antes de pasar a revisar un poco los impactos que se vienen generando por esta pandemia, nuevamente voy a remarcar, porque quiero que sea uno de los puntos que se lleven del webinar. Consulten fuentes fiables. Ahora mismo vivimos una época en donde la tecnología, en muchos casos, felizmente, nos brinda gran cantidad de canales de información, pero cuando estamos enfrentando temas como el que actualmente estamos viviendo, también pueden convertirse en algo negativo, ¿no? Debido a la gran cantidad de información, este exceso probablemente está generando mucha desinformación. Y caemos en colectivos de histeria, caemos en no entender o en alarmar o en asumir cosas como verdades
que no necesariamente salen de fuentes fiables. Entonces es muy importante que podamos siempre consultar fuentes fiables que nos permitan tener un conocimiento adecuado de lo que estamos enfrentando. En este caso, para las dos láminas o las dos imágenes que les comparto, pues la fuente es el Ministerio de Sanidad de España, ¿no? Que nos brinda información respecto a qué hacer para protegernos, por un lado, que son algunas de las recomendaciones que les comenté en la lámina anterior, y a quienes se le hace el test ahora mismo en España cuando hay algún tipo de síntoma que pueda identificarse como portador del COVID. Ahora vamos a ir a ver los impactos que se han ido generando a nivel mundial. Y yo creo que el principal impacto es en las personas, ¿no? Lastimosamente, este es el impacto más fuerte que se está registrando desde mi punto de vista. Acá, y cómo relacionarlo con continuidad, yo creo que podemos recordar en este punto que parte de los beneficios que se busca a través de la implementación de un sistema de gestión de continuidad desde la perspectiva de las partes interesadas siempre ha sido proteger la vida. Entonces, continuidad no necesariamente significa solo negocio, por así decirlo. Siempre se valora y se pone como punto número uno el tema de salvaguardar la vida de las personas. Entonces, por ahí ya podemos encontrar un primer punto de conexión. El virus, como se conoce, se inició en China. Este es un mapa interactivo que muestra la información de cómo va evolucionando el virus. Ya vemos que Europa se ha vuelto prácticamente el siguiente punto en donde se tiene la mayor cantidad de casos, y ya esto está bajando también a la parte de todo lo que es América, ¿no? Tanto Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, y en la parte de África también se está presentando. Esta es la situación actual. Esto lo actualicé con datos del día de hoy. Acá simplemente les quiero dejar otro dato que creo que ya varios de los equipos de seguridad de información de sus organizaciones seguramente lo vienen comentando. Los ciberdelincuentes no se detienen, ni siquiera en estos momentos de pandemia y de cuarentena en muchos países. Es importante que consideren que mucha de la información que se comparte ahora mismo relacionada al COVID-19 no puede traer por atrás malwares y archivos maliciosos que se están insertando muchas veces en sitios web. Entonces es importante intentar ir nuevamente a fuentes fiables. En este caso, este es un mapa que se comparte en la Universidad Johns Hopkins, que suelo yo revisar cada cierto tiempo porque es un mapa que suele estar actualizado con información del día. Incluso si quieren ser aún un poco más precisos o, digamos, un poco más confiables o fiables, pueden irse también al mapa que nos comparte la OMS. Algunos datos adicionales en este punto: China ya ha logrado aplacar un poco la cantidad de contagios. Es más, ellos dicen que ya están intentando reactivar lo que es la economía y el país per se. Llegaron a tener 81.102 personas o casos reportados. Italia ahora mismo se encuentra en segundo lugar con 31.000 casos aproximadamente, Irán con 17.000, España con 13.784, Alemania con 10.069, Corea del Sur con 8.413. Este es otro país que ya viene aplacando el tema de los contagios y que cada vez tiene menos contagios en los días que van pasando, y Francia en un siguiente lugar con 7.696. Respecto al otro mapa que les comentaba, lo que me gusta es que les permite, en adición a ver la cantidad total de casos presentados por cada país, les permite ver cómo ha sido la evolución día tras día en cada uno de los países, ¿no? Para ver si la curva se ha logrado aplacar o no. Pero aparte de la vida, que yo creo que es el bien más preciado e importante, también estamos viendo impactos en, por ejemplo, la salud, ¿no? O los sistemas de sanidad que tienen los diferentes países. Algo que nos han repetido hasta la saciedad y creo que debemos tener en cuenta
es que lo que se busca a través de alguna de las políticas que se están implantando en los países es intentar aplacar la cantidad de contagios para no terminar de cierta manera saturando a los sistemas sanitarios de cada uno de los países. Un sistema sanitario que está preparado para normalmente atender 1.000 personas, pues se puede desbordar y se puede saturar si de pronto de la noche a la mañana tiene que atender 5.000 o 6.000 personas, ¿no? Que es un poco el caso que ha ido experimentando y que viene experimentando probablemente Italia. Entonces, es importante que podamos seguir las recomendaciones que nos dan cada uno de las entidades, digamos, o de los gobiernos a través de los ministerios responsables para poder aplacar y poder bajar la tasa de contagios y con ende la tasa de casos que tienen que ser tratados. También tenemos impactos en el tema educativo. Las personas que tienen hijos, hijos pequeños sobre todo, están experimentando ahora mismo el tema de que las clases en la mayoría de países se han suspendido. Y esto no es un tema menor, ¿no? Conforme ha ido avanzando el brote en cada país, y se ha ido dando estas medidas de suspensión de clases, el impacto que se genera termina siendo doble. Por un lado, tienes a millones de escolares en casa, en donde algunos, aquellas organizaciones o centros educativos donde tienen plataformas en línea y material ya preparado, pues pueden asignarles tareas y trabajos, pero hay otros que no, y que están perdiendo clases y que están perdiendo probablemente algún tiempo. Y por otro lado, también la imposibilidad de muchos trabajadores de poder ir a sus centros de trabajo, porque con niños pequeños pues es imposible moverse. También tenemos el impacto económico, que es lo que también importa y mucho a muchas organizaciones y bueno, creo que a todos. El impacto que viene generando actualmente el coronavirus o el COVID-19 en muchos especialistas, digamos, en el tema financiero lo comparan con la crisis económica que se experimentó en 2008. Yo no sé si llega a eso, tampoco es que sea un especialista en finanzas, pero sí he visto un par de resultados y cosas que llaman mucho, que te llaman mucho la atención, ¿no? Y es simplemente ir y identificar o revisar cómo van variando los stocks o las tasas, digamos, de los índices bursátiles de las diferentes bolsas de valores, ¿no? En este caso el IBEX, eh, si vemos el gráfico, pues podemos ver con claridad que de los últimos 5 años probablemente está tocando uno de los valores más bajos en su historia. Al menos de los últimos 5 años, que es lo que nos permiten ver. Si nos vamos a otra organización, por ejemplo, Chevron Corporation, que es una organización dedicada a la energía, podemos ver que la gráfica es más o menos similar. En los últimos 5 años, el punto más bajo lo están tocando ahora mismo con todo el proceso que estamos experimentando y la recesión que se está generando de cierta manera por la pandemia declarada. Ahora, lo que para algunos representa un riesgo negativo, para otros puede representar un riesgo positivo o una oportunidad. Casi todos creo que venimos usando un poquito de más estos líquidos, digamos, o elementos de limpieza, como Clorox, que es una marca conocida que brinda este tipo de artículos. Pues bueno, las acciones de Clorox han elevado y están en su tope más alto comparándolo con los últimos 5 años. Y con la implantación de teletrabajo en muchos de los países y la utilización de muchas de las herramientas de Microsoft, pues vemos que también las acciones de Microsoft se elevan en el tiempo. Entonces es importante también tener esa dualidad que pueden tener este tipo de eventos. Si sabemos observar y si sabemos aprovecharlos de alguna manera, pueden convertirse en oportunidades más que en temas negativos. Las cadenas de suministro. Bueno, en temas de cadena de suministro también, yo me haría una pregunta que me la hacía hace 3 semanas aproximadamente. ¿Qué organización no depende de algún proveedor directa o indirectamente que sea chino? Porque o sea, todas las organizaciones compran portátiles o equipos
equipos de escritorio, y normalmente muchos de los componentes de estos equipos pues provienen de China. Entonces, hace 2 o 3 semanas, la paralización que se estaba registrando en las cadenas de suministro eran importantes. Yo estaba revisando una página que en este caso es de un instituto de cadena de suministro o de gestión de cadenas de suministro de Estados Unidos, y comentaban que por lo menos el 57% de las organizaciones había reportado problemas de entrega, digamos, de sus suministros desde el 2019, es decir, desde que comenzó este tema de la pandemia. Y así muchas organizaciones se ven afectadas y nos hacen repensar probablemente en la definición de las estrategias que nosotros podamos ya tener implantadas a nivel de proveedores críticos. Otro elemento es el tema tecnológico y el tema del negocio. Hay varias empresas, incluyo a Copser en este caso, que pues de cierta manera tienen que redefinir un poco la forma de trabajo de su equipo, ¿no? De trabajar en una oficina, de tener pues por así decirlo, alguna dinámica particular, pues ahora hay que implantar teletrabajo y trabajar de esa manera. Hay que intentar definir estrategias adicionales que de repente no se tenían previamente pensadas porque probablemente no estábamos del todo preparados para poder hacer frente a una situación como la que estamos experimentando y a decisiones que vienen tomando los gobiernos como las que se están tomando actualmente, ¿no? Así que los impactos creo que podemos verlos en varios sectores, en varios ámbitos. Creo que acá hemos hecho un repaso de algunos de los impactos, estoy seguro que hay muchos más. Y acá quiero pararme para hacer una primera pregunta a todos los que están conectados, y sería, ¿qué impactos ha experimentado su negocio debido al COVID ahora mismo? En este punto, yo no sé cómo se muestra el pool para que puedan responder. Sí, lo pueden hacer a través del chat o si gustan también el de las preguntas y respuestas y lo vamos leyendo. Ok, perfecto. Pues bueno, yo creo que la mayoría debe haber experimentado alguno de estos impactos que hemos comentado, si no son más. La mayoría de impactos están enmarcados para las organizaciones en temas económicos, no solamente porque voy a tener más gastos, ¿no? Hay gastos que no tenemos probablemente pensados y en los cuales vamos a tener que incurrir, sino también va a haber una disminución en el flujo de ventas, los que cotizan en la bolsa va a haber una caída de acciones en bolsa y eso pues pega definitivamente. Para algunas organizaciones, este proceso incluso puede significar una paralización de las operaciones. Para los equipos tecnológicos, una sobredemanda de la infraestructura de TI, demoras en la cadena de suministros que lo hemos comentado, afectación de trabajadores, impacto reputacional, pues hay varios elementos que pueden irse afectando y bueno, hay que tener en cuenta. Cristian, tenemos algunas respuestas ya a la pregunta que hiciste y nos mencionan, se han experimentado cambios en el modo de trabajo. Gustavo nos dice que hay una mayor demanda de servicios. Elizabeth, en la empresa de Elizabeth, menciona que hubo un gran impacto en la atención al cliente. Víctor nos dice que en Puerto Rico hay un lockdown total. Por otro lado, nos mencionan una disminución de clientes en las sucursales bancarias. También el tema del impacto en el teletrabajo y la reducción de horas en la oficina. De nuevo nos mencionan trabajo remoto. Tal cual. Exactamente, gerencia, trabajo desde casa, problemas, dice, para la recaudación, porque los clientes suelen pagar de manera presencial, impacto tecnológico, como lo mencionabas, y así van entrando las respuestas que van dando en torno al tema del trabajo en remoto.
Sí, tal cual. Yo creo que todos estamos experimentando muchos de estos impactos que hemos generado. Y bueno, para poder enlazarlo, para poder enlazar, digamos, este tema de la pandemia con continuidad de negocio y para ir avanzando con la presentación, yo voy a ir al siguiente punto, que está asociado a dos definiciones que nosotros tenemos bueno, en el estándar internacional que normalmente se toma como punto de partida o en las buenas prácticas que utilizamos, ¿no? Nosotros partimos de dos definiciones normalmente, la definición de continuidad de negocio y la definición de plan de continuidad de negocio. Acá voy a asumir un poco que la mayoría de las personas que nos acompañan están involucradas en el tema de continuidad y conocen un poco a esta terminología de repente un poco particular que nosotros manejamos, ¿no? Pero para hacerlo en términos sencillos, lo que nos pide, cuando se nos habla de continuidad, se nos pide simplemente que podamos asegurar la capacidad de una organización para poder continuar entregando sus servicios y productos dentro de marcos aceptables a una capacidad predefinida. Eso nosotros normalmente lo extrapolamos o lo relacionamos a algunas variables de continuidad, ¿no? El RTO, el MBCO, el MTPD y otros. Y cuando hablamos del plan de continuidad de negocio, nos dicen que es el documento o la información documentada que guía la respuesta ante una interrupción para poder recuperar, ¿no? Para poder reanudar y para poder restaurar la entrega de los productos y servicios de una manera consistente con los objetivos de negocio. Esto, si lo traducimos, normalmente representa el tener un plan de gestión de crisis, el poder contar con un plan de comunicación en crisis y los planes de continuidad de los diferentes procesos de negocio o los planes de continuidad de los productos y servicios y el plan de continuidad tecnológico o el DRP, como se suele llamar mucho en el ámbito latinoamericano. Yo he escuchado mucho lo que es el DRP. Pues bueno, la continuidad de negocio, el planteamiento base que nosotros tomamos es que lo que buscamos para poder lograr lo que nos decía la definición anterior es establecer estrategias que permitan que la organización alcance que sus operaciones más críticas operen dentro de un nivel aceptable. En términos simples, yo creo que es eso. Y con esa base establecemos algunas variables de recuperación que parten del análisis FIA y buscamos poder responder a 4 grandes escenarios. Normalmente hablamos de 4 escenarios, que son: no tengo instalaciones o no tengo edificio, no tengo la información crítica y no tengo las tecnologías para poder entregar mi producto y servicio, no tengo los recursos humanos, las personas, los equipos que normalmente me permiten a mí avanzar y no tengo los proveedores que se aseguran, digamos, que yo pueda tener los insumos necesarios para entregar o para poder hacer trabajar mi negocio. Ahora, ya definidas estas variables, la pregunta que nos hacíamos hace un tiempo, revisando un poco los RTOs y los MTPs que se suelen definir o los tiempos de recuperación, es si realmente los tiempos de recuperación que habíamos definido en su momento, que hemos visto que han definido en su momento en algunas organizaciones, y los MBCOs establecidos, o sea, los niveles aceptables, respondían realmente a la crisis global que venimos experimentando. O sea, los tiempos que definimos realmente podrían asociarse o podrían aplicarse al contexto que vivimos actualmente. Yo he visto en muchos casos, y creo que la mayoría hemos visto RTOs de 4 horas, hemos visto MBCOs que buscan tener casi al 100% la operativa o que buscan degradar muchísimo la operativa, pero nos ponemos en ambos contextos, es decir, validamos definir un tiempo de recuperación para cuando la afectación es única en mi organización y validamos definir un tiempo de recuperación cuando el tema es global, ¿no? Cuando el tema es que aplica a todo el sector. Creo que ahí hay un punto que vale la pena diferenciar, ¿no? Vale la pena tener de repente dos variables o dos
RTOs, si los queremos llamar, para poder cubrir escenarios o contextos distintos, ¿no? Contextos de afectación única y contextos de afectación del sistema o de afectación global. Por eso acá yo tenía una pregunta adicional y era si creían que las variables de recuperación definidas en sus organizaciones eran aplicables, y cuando digo aplicables son logrables, son, digamos, razonables para la crisis que venimos experimentando ahora mismo. Acá les voy a dar un tiempo para que puedan escribirnos sus respuestas en los comentarios. Tenemos la primera respuesta que dice definitivamente no se ajustan los tiempos y que otra respuesta dice que no son aplicables. Ok. Pues bueno, yo creo que dependiendo el sector, dependiendo el negocio, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar que quizás pueden ser tiempos que de alguna manera se pueden ajustar a la coyuntura, pero en muchos otros casos, pues va a ser prácticamente imposible, va a ser muy difícil que los tiempos definidos en su momento, cuando hicimos el análisis FIA, puedan lograrse en el contexto en el cual nos estamos moviendo y en el cual estamos enfrentando. Por eso yo quería hacer acá un planteamiento, mientras que vamos avanzando, igual voy a ir revisando un poco las respuestas que nos van llegando, pero yo quería hacer un planteamiento acá que lo he visto en muchas organizaciones y me parece un planteamiento interesante, porque hay que encontrar el punto intermedio entre dos elementos. Cuando tratamos de hacer o cuando elaboramos los planes de continuidad, yo he intentado, de lo que he visto, digamos, me quedo con la sensación de que documentar demasiado suele ser complejo en varios aspectos. Por un lado, el aspecto de que es inmantenible, o sea, casi nadie se quiere hacer cargo cuando son planes demasiado grandes y cuando son demasiados planes, pero tampoco hay que llevarlo al otro extremo, ¿no? Al extremo en que sean documentos demasiado light, por así decirlo, y demasiado generales. Entonces, en ese sentido, hablábamos de que, por ejemplo, normalmente las organizaciones tienen un plan de gestión y comunicación en crisis, tienen los planes de continuidad de negocio que apuntan a poder recuperar a sus procesos críticos de los 4 escenarios que hablábamos hace un momento, pero basándonos quizás en la evaluación de riesgos y considerando los riesgos que se identifican, podríamos intentar identificar ese sector que pertenece a esos riesgos que tienen baja probabilidad e impacto alto, y quizás para algunos, en los que valga la pena, definir un plan de contingencia para escenarios particulares. Acá yo me voy a tomar una definición de plan de contingencia que encontré precisamente en el DRJ, que nos hablaba que es como un documento que está preparado para ejecutar, digamos, acciones específicas que buscan proteger a la organización ante un riesgo o amenaza puntual. Yo creo que aplica bastante bien para el tema de las pandemias. ¿Y por qué creemos que la pandemia es un tema puntual y muy particular? Bueno, o sea, lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Nos interrumpe la capacidad de la organización porque normalmente no podemos ofrecer servicios y productos, o los ofrecemos, pero nadie nos compra porque estamos en un contexto muy complejo. La mayoría de recursos al principio están disponibles, pero no pueden operar en normalidad, ¿no? Tenemos que el problema es global, entonces no solamente me afecta a mí, le afecta a mis clientes, le afecta a mis proveedores y afecta a la comunidad en la que la organización se mueve y se desarrolla. Las acciones sociales afectan también la operación normal. O sea, yo sé que en muchos países, ahora mismo yo en España llevo 6 días casi de cuarentena, y sé que en Perú, que es mi país, ya van en el día 2 o 3, creo, también de cuarentena. Hay muchos países que están tomando esa decisión
Y eso afecta claramente la operativa de muchas de las organizaciones, porque van a tener transporte limitado, porque hay que teletrabajar y hay algunas acciones que probablemente son complejas de llegar haciendo teletrabajo. Entonces, con el tiempo, a veces comienzan a aparecer los contagios y comienza a haber absentismo de personal, incluido personal crítico, entonces hay que ver qué hacer. Y según el contexto, lo que les decía, ¿no? Los proveedores se pueden cargar y pueden tener una sobredemanda y los tiempos de entrega claramente se van a alargar. Entonces, la recomendación que yo haría en este punto es eso, ¿no? Ya llevarnos de lección aprendida, porque ahora mismo, si no había el plan de contingencia de pandemias, seguramente muchos lo acaban de desarrollar o están en ello, pero sí estaría bueno intentar observar esos cisnes negros y tratar de desarrollar, según decisión, digamos, de cada organización, algún plan de contingencia específico que permita complementar los planes de continuidad de negocio ya desarrollados y que nos permita tener un accionar mucho más ágil cuando este tipo de contextos se materialicen, que esperemos no se dé de manera muy continua. Ahora, hay algo que se viene o que yo vengo escuchando mucho y ahí voy a comentar un punto adicional, ¿no? El tema de la sobreinformación. O sea, ahora la información de COVID es alucinante. O sea, tú prendes el noticiario y todo es COVID, tú prendes la radio y todo es COVID, abres el periódico y todo es COVID, recibes información por todos lados. Entonces se habla mucho de la gestión de crisis, ¿no? Que es otro elemento también que entra en este ámbito y que normalmente lo asociamos también a la continuidad de negocios. Acá yo tengo un ejemplo, de verdad, de lo que podría ser un comité de continuidad, bueno, un comité de crisis en este caso para la gestión de un evento como este. Y lo que intento plantear es, digamos, si estamos en una organización financiera y se identifica que uno de los colaboradores ha vuelto de vacaciones de un país europeo, esto antes de que se dé todo este crecimiento de la pandemia y se ausenta por temas de salud, y actualmente en el país se nos ha presentado pocos casos, habría que evaluar si se trata este caso, este elemento, este índice de una crisis y qué comités podríamos activar en esta estructura que tenemos diseñada acá, ¿no? Normalmente esto va a representar un incidente de emergencia porque está afectando directamente a una persona. Viendo el contexto mundial, pues probablemente se active un comité de crisis de emergencia, formado seguramente por el responsable de seguridad ocupacional o de seguridad física, y de nuevo, por el contexto, quizás hasta el comité de crisis corporativo tenga que tomar algún tipo de decisiones. Y si por ahí sale algún tipo de información en prensa, pues habría que ver si el comité de crisis de imagen institucional también toma algún tipo de acción. Ahora, ¿qué pasa si se detecta el aumento de casos en el país? Felizmente no se han identificado casos en la organización, pero ¿qué tenemos que hacer? Ya los comités involucrados escalan, porque como hemos visto ahora mismo, TI recibe una sobredemanda porque ahora todos tenemos que trabajar en remoto y claro, las organizaciones estábamos preparadas para trabajar en remoto a un 100% de la capacidad, no, ¿verdad? Probablemente a un 20 o un 30%, pero ¿por cuánto tiempo? Esa demanda va a ir creciendo, entonces es interesante poder ver en este cuadro cómo la gestión de crisis al final termina involucrando a cada una de las disciplinas o a cada uno de los ámbitos que normalmente se tienen dentro de una organización. Y lo importante que es que estos elementos que conforman la organización puedan hablarse y puedan generar sinergias para que este comité de crisis pueda tomar decisiones adecuadas al contexto que experimentamos. Vamos a entrar en materia directamente y vamos a revisar un poco qué aspectos clave debemos considerar en nuestro plan, que yo imagino que algunos los tienen ya desarrollados y otros pues están en proceso. Espero poder darles aquí algunas ideas para poder desarrollar este documento de la manera más precisa. La verdad, en este ámbito también yo he recibido demasiada información. Es más, o sea, yo creo que muchas organizaciones, por compartir, digamos, o por
intentar brindarnos también ayudas, pues nos comparten información de cosas que debiéramos considerar en los planes de respuesta ante una pandemia. Incluso he visto modelos o ejemplos de planes de pandemias que se pueden compartir. Y el objetivo del webinar ahora mismo no es que podamos construir en conjunto un plan para responder a una pandemia. Me interesa más que se puedan llevar aspectos o elementos que debieran cuestionarse al momento de construir ese plan para dar una respuesta a la pandemia, y que con eso, con esas dudas, digamos, o cuestionamientos que se llevan, puedan hacer un mejor trabajo y puedan estar un poco adelante de los problemas o de la materialización de algún problema durante este tiempo que vamos a seguir seguramente con temas de cuarentena y con decisiones de gobierno que nos van a limitar de alguna manera la operación en las organizaciones. Yo he dividido estos elementos, estos aspectos en 7 bloques, ¿verdad? Cada bloque va a tener un conjunto de elementos que voy a ir comentando. Estos elementos que voy a comentar por cada aspecto son un poco las cosas que hemos visto nosotros en algunos clientes, las cosas que hemos encontrado haciendo un análisis de los diferentes recursos que ahora mismo se están compartiendo en Internet, nuevamente de fuentes fiables. Y lo que buscamos es brindarles con esto un alcance para que puedan desarrollar estos planes de respuesta ante las pandemias. Las personas primero. Yo comienzo con eso porque creo que es importante, y en el tiempo cada vez lo confirmo más, que tenemos que preocuparnos de la persona. O sea, como punto número 1, si la persona no está bien, o de alguna forma, va a ser muy difícil que la organización pueda lograr sus objetivos. Además, de repente, en las organizaciones, alguno de los objetivos debiera ser que las partes interesadas, parte del personal y en general todas las personas que conforman esta organización, pues estén de alguna manera engranadas y se sientan parte de ella, ¿no? Para poder lograr estos objetivos y poder lograr las metas que se definan. Pero bueno, como primer punto o el primer cuestionamiento que yo me haría cuando hablamos de personas es, ¿mi organización puede parar? He visto en algunos casos algunos ejemplos en donde organizaciones probablemente pequeñas, pero organizaciones al fin, están optando por eso, ¿no? En detener la producción, en detener el trabajo per se, porque lo más importante son sus empleados. Entonces, que sus empleados se pongan a buen recaudo, que todos tomamos una pausa de 15 días, sin que esto necesariamente represente, digamos, afectar a los empleados de alguna manera. Y bueno, es algo que habría que considerar, ¿no? Si se puede parar, pues yo recomendaría claramente que se haga. Todo conversado, siempre es importante involucrar en decisiones tan importantes a los diferentes entes o a las diferentes bases de una organización, pero si se puede parar, yo recomendaría hacerlo. Ahora, la preocupación de la mayoría de las personas está en sus familiares, está en sus seres queridos, y es un poco difícil a veces concentrarse en temas de trabajo. Entonces, yo creo que si se puede, debiera hacerse. Pero si no es posible, y aquí voy al otro contexto, existen, al menos en los gobiernos que han decretado estado de emergencia o estado de alarma, algunas industrias que no pueden detenerse, porque están denominadas como industrias, digamos, de necesidades primarias o de elementos primarios que no pueden parar. Entonces, en esos casos, yo me aseguraría de elaborar procedimientos o políticas, o al menos de pensar en algunos elementos que se me van a presentar sí o sí conforme vayan avanzando los días. Lo primero, ¿qué hacer con empleados que presentan síntomas? Y acá pues hay que hacer con claridad una política de quedarse en casa. O sea, al más mínimo síntoma y también claramente confiando, digamos, en nuestros empleados, en nuestros colaboradores, pues si hay síntomas es mejor quedarse en casa, ¿no? Es mejor brindarle facilidades de repente, si es que aún se puede trabajar, para que teletrabaje, pero no arriesgar a los demás
y esto hay que desarrollarlo, hay que generar conciencia, hay que establecer una política, hay que difundirla dentro de todo el personal y hay que ayudarlos a entender qué significa, el significado que tiene y lo importante que es no solamente a nivel de la organización, sino a nivel de la comunidad y social inclusive, que es un poco lo que cada gobierno está intentando lograr o está intentando enseñar a sus pobladores, digamos, de cada uno de los países que ahora mismo están en ello. Si tenemos empleados con niños pequeños y o familiares enfermos, pues acá hay varios elementos. O sea, podemos brindar facilidades horarias. En alguna organización he visto que lo que están haciendo es, ya que la organización no puede parar, han cambiado un poco el horario, de tal manera que los horarios, por un lado, no coincidan con los horarios de la mayoría, y así de repente aquellos que tienen niños pequeños pueden turnarse con la esposa, con el esposo, para poder cuadrar, digamos, esos horarios y a la vez también poder cumplir con las organizaciones. Entonces, brindar facilidades horarias, tener una política de salida por urgencias. Todos estamos expuestos a por ahí tener un familiar que caiga enfermo, o bueno, los que tienen niños, y es importante que esto esté tipificado y haya claridad de cuáles son las consecuencias o cuál es el procedimiento o el canal para seguir. Una política de vacaciones por urgencia, la política de trabajo remoto, vital. No simplemente es darle una portátil y que se vayan a trabajar desde casa, es importante intentar establecer algunos criterios, algunas recomendaciones que ayuden a las personas a poder trabajar de manera remota. Es bien difícil, o al menos lo digo yo por experiencia personal, el trabajar desde casa, ¿no? El intentar ponerse en contexto, por así decirlo, de trabajo y pues bueno, hay recomendaciones, hay elementos que ayudan en ello. Y en caso de enfermos, si algún empleado tiene un familiar enfermo, creo que al menos para las empresas que tienen áreas de recursos humanos que pueden encargarse de ello, es importante dar seguimiento, ¿no? Hacerles sentir que no están solos y que de alguna manera la organización los está respaldando si es que presentan este tipo de casos. Después, en caso se presenten limitaciones debido a las acciones tomadas a nivel nacional, pues hay que considerar, si se puede, ayudas con el tema de transporte. Hay que ver si hay algún tipo de limitante de la cantidad de personas que se puede tener por instalación, y esto de repente nos lleva a hacer reorganizaciones en las instalaciones para poder hacer una redistribución que permitan los espacios necesarios entre personas. Y en organizaciones que son muy grandes, probablemente incluso se puede presentar o se puede pensar en establecer una sala de emergencia, una sala donde se pueda aislar a una persona si es que va un día a trabajar y de pronto comienza a presentar algún tipo de sintomatología, pues de repente tener una sala que sea, digamos, que esté isolada, que esté sola, en donde se pueda ahí poner a la persona y poder llamar, o tener un protocolo también de actuación para llamar al ente sanitario correspondiente y poder seguir ahí el proceso que corresponda. Acá, política de atraso, suspensión de viajes, creo que ya todos lo han hecho, pero es importante que eso esté definido previamente. Y también una política del saludo sin darse la mano, ¿no? O sin besos, sin abrazos. Bueno, ahora mismo es necesario y es importante que las personas lo entiendan, ¿no? Y puedan llevarlo a cabo, al menos dentro de las instalaciones de trabajo. Un segundo punto es la generación de la conciencia. Acá es importante desarrollar infografías y o guías que permitan que sus empleados revisen y compartan solo información de fuentes fiables. Acá hay organizaciones que lo que están implantando es, dentro del intranet, poner los enlaces que sus empleados debieran seguir para poder informarse acerca del COVID. No dejen o traten de concienciar en este sentido, porque ahora mismo se está viendo mucho malware, muchos correos maliciosos asociados al coronavirus, mucha desinformación, y es importante que nosotros como organización podamos intentar canalizar esa necesidad, digamos, de saber cómo va el contexto a nivel global y cómo va el contexto a nivel nacional,
a través de enlaces fiables que nosotros conozcamos y que puedan facilitarle a nuestros empleados la obtención de datos. El distanciamiento social que se ha hablado tanto, bueno, es importante también tener algún tipo de guía o instructivo o utilizar los que los mismos gobiernos están publicando para poder concienciar a los empleados. Si eres uno de esos negocios que no puede parar, pues en las instalaciones, en adición a lo que he comentado, es importante que se conozcan todas las medidas de prevención y los pasos a seguir en caso de síntomas, que se pueda advertir con claridad la necesidad de utilizar jabón y gel con alcohol dentro de las instalaciones, el evitar reuniones en físico, ¿no? Se debe optar por reuniones virtuales, así estemos en la misma instalación, perdón, o en su defecto, utilizar salas amplias, ¿no? Y no demasiadas personas para poder realizarlas. Y que puedan comprender la reorganización de las oficinas de ser el caso, ¿no? Si es que por un tema de espacio nosotros estamos reorganizando oficinas o reorganizando los espacios que se ocupan, pues es importante comunicarlos. Y en el tema de teletrabajo, infografías con información para trabajar adecuadamente desde casa. Porque créanme, normalmente cuando a uno le dicen teletrabajo, lo que se viene a la cabeza es algo así, ¿no? Estar con la laptop, la mascota, echado en el mueble y no probablemente sea la mejor forma de trabajar. Entonces hay que intentar brindar guías que permitan a nuestros colaboradores poder ponerse en contexto y poder tratar dentro de lo que se puede de ser efectivos en el tiempo que trabajemos de manera remota, ¿no? En otros casos también se va a dar algo así, ¿no? Tomar el desayuno y la mascarilla y todas las cosas mientras que vamos teletrabajando. Bueno, es importante dar información acerca de algunas guías y existen varias guías ya realizadas que se pueden compartir con bastante facilidad. Otro punto clave que quiero comentarles es que se debe monitorear el impacto. Es imposible no registrar impacto para las organizaciones. Es más, cada vez que yo hablo de hacer un plan de continuidad, también trato de dejar muy en claro que el implementar un plan de continuidad no significa que cuando se dé un evento no va a haber impacto. Siempre habrá impacto. Entonces, al ya saber que el impacto va a existir, es importante que lo monitoreemos de manera diaria. A nivel del tema económico, pues revisar la proyección del volumen de ventas correspondientes al presente cuartil, revisar los procesos de facturación que estén en curso y posibles demoras que se puedan presentar porque tenemos clientes afectados, y prepararnos para incurrir en gastos adicionales durante la crisis, buscando soportar un poco la operación, ¿no? A un nivel dentro del nivel establecido por los entes de negocio. Otros elementos que debemos monitorear, pues definir con claridad el nivel de degradación que puede experimentar los servicios que entregamos y cuánto tiempo se podría mantener de esa forma. Gestionar adecuadamente la relación con todas las partes interesadas. Hay que monitorear cómo están nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros accionistas y ver cuáles son sus necesidades y cómo los está impactando los elementos que se vienen presentando. Monitorear las redes sociales y otros medios para saber qué se dice de nuestra organización, porque es importante proteger nuestra marca. Y monitorear la disponibilidad del personal, ¿no? El nivel de absentismo para ver qué respuesta podemos tener si esto viene creciendo en el tiempo. También es importante ver obligaciones legales o regulatorias que no van a poder ser atendidas para poder identificar las posibles consecuencias y prepararnos para ello. Respecto al punto 4, que es la comunicación adecuada con interesados, pues es importante organizar una comunicación efectiva. Yo creo que en general hay que asegurar los canales de comunicación primario y alternativo para las partes interesadas. Ahora mismo creo que la gran mayoría está utilizando, por ejemplo, Microsoft Teams. Y hace 2 días Microsoft Teams tuvo una caída, porque claro, se satura porque de teletrabajar o de utilizar la herramienta, no sé, un 10%, pasaron a que el 90% de sus clientes utilizaban la herramienta y es natural que eso se sature. Entonces, hay que intentar pensar en canales de comunicación alternativos que nos aseguren esta comunicación efectiva. Según el mensaje, utilizar canales y portavoces idóneos es otro elemento clave. Lograr que nuestra comunicación sea oportuna, de nada vale si llega tarde, que sea simple, honesta y directa.
No podemos mentir y tenemos que ser directos, no dar demasiadas vueltas, como se dice. Y es importante que monitoremos las expectativas y requerimientos de cada parte interesada para poder brindar un mensaje adecuado. A nivel interno, involucra a la alta dirección. Que el CEO, por ejemplo, envíe un correo electrónico a todos los empleados diciéndoles de que lo más importante son ellos, de que se van a tomar las medidas adecuadas para poder protegerlos y para poder proteger la operación de la organización, yo creo que es un plus. Es algo muy positivo y sería importante que en las organizaciones que se pueda se logre ello. Después, asegurar mantener informado a todos sus equipos, ¿no? El hecho de tener un sitio dedicado en intranet, lo que les decía, un sitio dedicado para el coronavirus con fuentes fiables, con los procedimientos que se deben aplicar durante esta etapa, sería muy, muy bueno. Y a nivel externo, intentar ser cercanos con nuestros clientes y nuestros proveedores. No los llamamos para venderles, pero los llamamos para saber cómo están. De repente eso en algún momento puede significar saber qué vender cuando esto acabe, pero también nos ayuda a desarrollar esa relación que es importante con ellos. Con los proveedores igual, hacer un seguimiento cercano, el intentar tener seguimiento y comunicación también con las autoridades sanitarias y públicas para ver qué decisiones se van a ir tomando y ver cómo podemos responder ante ellas. Y si podemos ayudar en algo, pues hay que ayudar, ¿no? Sin comprometernos a cosas que de repente no vamos a cumplir, pero si podemos ayudar a algún cliente o algún proveedor, pues hay que hacerlo, es el momento. Es importante también promover el espíritu de equipo, el hecho de desarrollar vínculos cercanos, utilizando los canales y horarios de trabajo, ¿no? Intentar establecer una frecuencia que nos permita dar seguimiento a estos equipos de trabajo y a los proveedores, ¿no? Y intentar involucrar a nuestros equipos en la solución de los problemas que se van presentando. Aquí, por ejemplo, en la parte interna hay que asegurar una comunicación también regular, porque si no uno se siente solo, entonces es importante que esta comunicación sea regular y también es importante, si las plataformas que utilizamos de comunicación lo permiten, o si no, por teléfono, intentar definir espacios para compartir con esos equipos, ¿no? Que no solo se hable del trabajo que hay que hacer en ese día, sino también que se intente compartir como en el día a día, ¿no? Como irse a tomar un café, y acá tenemos unas ideas, ¿no? Se puede hacer un cibercafé en donde, por ejemplo, todos nos conectamos, todos los miembros de un equipo, digamos, se conectan y conversan unos 15 minutos de cómo van llevando la cuarentena. Se distraen un poquito y luego siguen con el trabajo del día a día. O, por ejemplo, hace poco me comentaban de el hecho de hacer un concurso al mejor espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera incentivamos que nuestros trabajadores no se queden en pijamas y sentados en el mueble, sino que de repente definan un espacio dentro de casa para trabajar y pues se tomen una foto y la compartan para ver si pueden lograr ganar algún tipo de concurso o de premio que pueda poner la organización. Pero entonces es importante fomentar a través de estos elementos temas de desarrollar y promover este espíritu de equipo. Y a nivel externo, lo que les comentaba en el punto anterior, ¿no? Intentar mantener comunicación cercana, preguntarles de manera frecuente cómo va afectándoles la crisis, principalmente a nuestros proveedores críticos, para poder ser los primeros en saberlo, ¿no? Y poder tomar nuestros recaudos. Y en adicional, contactar con proveedores alternativos. Siempre intentar tener un respaldo para algún proveedor que pueda verse paralizado o afectado. Ver a tecnología y a seguridad de información como facilitadores, ¿no? Definido lo crítico, que lo define el negocio, pues hay que apoyarnos en tecnología. ¿Para qué? Probablemente para gestionar los equipos o las portátiles adicionales que requiramos, para poder desarrollar los procedimientos necesarios, para salvaguardar, digamos, la confidencialidad y la seguridad de la información, para poder asegurar también que el trabajo remoto funcione, configuración de VPNs, para poder identificar los ajustes que se identifiquen como necesarios en anchos de banda u otros elementos considerando picos de trabajo, para gestionar licencias adicionales de software. Es importante que tengamos en la cabeza que continuidad no significa inseguridad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, acá en España se ha compartido este tipo de infografías que nos permiten a nosotros crear un poco de conciencia dentro de nuestros trabajadores
y no aceptar cualquier tipo de correo, que puede ser un correo malicioso relacionado al coronavirus y que lo que finalmente busca es apropiarse de nuestra identidad. Entonces es importante cuidar de esa manera los activos. Los cibercriminales siguen intentando sacar beneficio del coronavirus y es importante que nuestros colaboradores lo sepan. Y como último punto, evalúa, toma decisiones y da seguimiento. O sea, nosotros tenemos un comité de crisis que es el máximo órgano de gestión y es importante que este comité involucre a la alta dirección y se encargue de evaluar los impactos, estos impactos diarios que les comentaba que debieran seguirse, pues evaluarlos, con base a esos impactos y con base a los cambios que se van dando debido al evento, tomen decisiones apoyados en los diferentes especialistas de las disciplinas que se tienen en la organización, se busque informar a través de los canales definidos y los voceros idóneos a las diferentes partes interesadas y se dé seguimiento a cada una de las decisiones que se tomen para ver si las decisiones que hemos tomado son las correctas o las idóneas o si tenemos que por ahí cambiar alguno de los elementos que hemos definido. Y acá algo que es clave para la mejora continua y para que este evento no nos vuelva a agarrar, digamos, desprevenidos, es intentar tomar nota de cada decisión que tomamos. ¿Por qué? Porque pasada la crisis, el análisis de esa información nos va a permitir mejorar y hacer que nuestro sistema de gestión sea un sistema de gestión mucho más robusto. En resumen, yo creo que lo importante es poder liderar la crisis. Esto probablemente representa un reto muy grande para todos los comités de crisis de las organizaciones en las cuales ustedes laboran. Y lo que este liderazgo en crisis, en mi opinión, significa es que tenemos que ponderar a las personas, tenemos que generar conciencia en ellas para que puedan entender también las decisiones que se van tomando. Es importante también ir monitoreando el impacto para ver cómo el impacto y cómo los eventos pueden ir cambiando la toma de decisiones que en el día a día se van dando, tener una comunicación adecuada con todos los interesados, evaluar, tomar decisiones, dar seguimiento, que era lo que les comentaba, ver a tecnología y a seguridad de información como un facilitador y promover el espíritu de equipo. O sea, yo creo que al final, si estamos suficientemente atentos y tomamos nota de cada lección que podemos aprender durante este periodo que vamos a estar de cuarentena o de estado de emergencia o en algunos casos que no se está dando, pero que hay determinada histeria, determinado pánico por lo que venimos viviendo, si somos listos y tomamos nota y estamos atentos, en el futuro eso puede representar una gran oportunidad. Así que mi recomendación es que lideren y apoyen a sus equipos, porque la única manera de superar esto es el trabajo conjunto. Y es importante que sus equipos se sientan involucrados y se sientan parte. ¿Ok? Solo con esto termino. Toda esta información, digamos, que les he podido compartir, tiene una bibliografía, yo le he ordenado para que les pueda servir en el momento de que tengan que desarrollar sus políticas y sus procedimientos, la van a tener disponible en la presentación. Y yo con eso he terminado, así que si hubiera alguna pregunta y nos da el tiempo, pues acá estoy disponible. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Entonces, sí tenemos algunas preguntas que fueron surgiendo durante la presentación, así que te las voy a hacer, pero los invito a todos a que, bueno, si tienen alguna consulta, este es el momento de hacerlas y las vamos a comenzar a leer. Entonces, Cristian, te comienzo leyendo las 4 primeras preguntas que fui anotando. Ok. Javier León preguntó, ¿el COVID-19 es una amenaza asociada al escenario de indisponibilidad de instalaciones o del escenario de indisponibilidad de las personas? Pues muy buena pregunta, y es una pregunta que yo también me he hecho. Es por eso que en su momento, cuando revisaba y cuando les hacía este planteamiento de desarrollar un plan de contingencia particular,
iba de la mano en ello. Nosotros normalmente cuando hemos desarrollado planes de continuidad, hemos enfocado la respuesta a poder cubrirnos ante indisponibilidades de los 4 grandes elementos que permiten que nuestros productos y que nuestros servicios se entreguen, que son precisamente instalaciones, personal, tecnología y el tema de proveedores. Esta pandemia yo creo que cae en la indisponibilidad directa de recursos, de personas, y también en la indisponibilidad de instalaciones, pero tiene particularidades que creo que ameritan que desarrollemos un plan de contingencia, porque el hecho de que indispongas estos 2 elementos que comentamos hace que, por ejemplo, la tecnología se vea con una sobredemanda impresionante y que al ser global incluso se comienza a presentar indisponibilidad de proveedores. Así que nada, yo creo que es una combinación de todas. Al final es como cuando en Latinoamérica evaluamos el tema de los terremotos, ¿no? Un terremoto normalmente te inhabilita absolutamente estos 4 escenarios o estos grandes 4 escenarios. Entonces, creo que es importante poder particularizarlo en algunos casos y según defina cada organización. Y para la pandemia, pues yo diría que es una particularidad, ¿no? Puede caer, yo te diría que inhabilita en general a los cuatro elementos. En el caso de tecnología por saturación, en el caso de proveedores también por saturación y por temas de problemas, digamos, para el transporte de los suministros o para mantener la cadena de suministro, y empleados claramente e instalaciones porque, bueno, debido a las decisiones que se toman por gobierno no los podemos utilizar. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de José Mario. ¿Qué sugiere para empresas que prestan servicios a otras empresas, es decir, las B2B? Él menciona que son una empresa que realiza la inspección y mantenimiento a sistemas de protección contra incendios y que no están en un edificio, sino que visitan comercios, industrias y hoteles. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Que no la escuché muy bien. Claro, no hay problema. Mario nos dice que ¿cuál sería tu sugerencia para las empresas que prestan servicios a otras empresas? Okay. Ellos son, bueno, ellos realizan inspección y mantenimiento a sistemas de protección contra incendios a otras empresas y Okay. no tienen un local físico, sino que van a visitar a las empresas, comercios, industrias y hoteles. Ok, bueno, Mario, en ese caso, a ver, yo podría hacer una analogía de lo que representa en sí la consultoría, ¿no? La consultoría está asociada, si bien es cierto, nosotros tenemos instalaciones, la consultoría está directamente relacionada a brindar servicios a los diferentes clientes que tenemos. Entonces, a nosotros nos viene mucho mejor, nos está yendo mucho mejor cuando estamos en clientes que cuando estamos directamente en las oficinas. ¿Qué recomiendo ahí? Es difícil que ahora mismo ustedes puedan seguir prestando el servicio, porque ahora mismo probablemente no hay una demanda para la revisión de los equipos de contra incendios. Entonces, mi recomendación es intentar mantener un teletrabajo para que ustedes como equipo se puedan coordinar y sí tratar dentro de lo posible de mantener una relación cercana con sus clientes para que cuando esto pase, pues puedan seguir dando los servicios como los venían dando hasta antes de que suceda esto. Ahora mismo está difícil porque dependiendo del país, pero hay países en donde ya no se puede uno mover y, y va a ser bien complicado que puedas prestar el servicio en ese contexto, ¿no? Yo creería que lo más importante sería intentar mantenernos cercanos con nuestros clientes, intentar ver si de alguna manera los podemos ayudar dentro de lo que competa, dentro de lo que sabemos, y más allá de eso, pues esperar, no queda de otra. Gracias. Seguimos con Cal Montoya. Él dice, bueno, primero te saluda y dice, el plan que se propone para escenarios específicos lo siente como una estrategia a nivel general. Él quería consultarte qué pensabas al respecto o qué consideraciones podrían alinearse a los planes de cada proceso. Bueno, a ver,
Ahí habría, lo que pasa es que normalmente, ahora mismo la norma te habla de que las organizaciones deben tener una estrategia general, por así decirlo, y luego estrategias particulares soportadas en soluciones. Ya, la norma ha hecho una diferenciación entre estrategias y soluciones en su última actualización, el 2019. Entonces, yo creería que el tema de pandemia debería recaer dentro de esa estrategia general que tenga la organización, dando pinceladas que puedan ser aplicables a las particularidades de cada proceso de negocio. O sea, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre el tema de las personas que trabajan como traders, ¿no? Para poder hacer seguimiento a los temas de bolsa. Pues de repente, para ese caso, pues podríamos intentar implantar o tener alguna particularidad, ¿no? Porque yo no sé si en ese caso se puede hacer teletrabajo o habría que, a través del equipo de tecnología, ir a hacer alguna instalación particular de un equipo Bloomberg y de algún tipo de terminal que les permita hacer los movimientos que se hacen en bolsa para ello. Así que yo creo que cae o recaería principalmente en la estrategia general, pero que habría procesos en los cuales se podría hacer cosas particulares debido al proceso per se. Bien. Yamilet González hizo un comentario cuando hablabas acerca del trabajo desde casa. Ella mencionó que de las imágenes que estuviste mostrando va un poco en contrasentido de lo que se conoce como una oficina coworker o lo que se conoce de las oficinas de Google. Entonces, si podrías compartir, según tú, las mejores prácticas para el teletrabajo. Bueno, para el tema de teletrabajo hay de verdad infinidad de recomendaciones y artículos. Yo creo que lo más importante, y ya va relacionado directamente a un tema de autodisciplina, está asociado a poder definir un horario con claridad, ¿no? Intentar respetar ese horario a pesar de que estamos dentro de un ambiente de casa, ¿no? Intentar alejarnos un poco de ese ambiente de casa y de ese día a día e intentar establecer un horario, intentar seguir la misma rutina que seguíamos para cuando íbamos al trabajo, es decir, la ducha temprano, el cambiarse, el alistar su espacio de trabajo. Creo que todos esos son elementos importantes. Es por eso que yo comentaba de que una estrategia que podría tomar las organizaciones para fomentar ello era, o sea, por ejemplo, hacer las videollamadas, ¿no? Esto de cierta manera incentiva a que las personas no se queden en la cama y en pijamas. Entonces, hacer una videollamada para poder conversar y compartir y hacer un cibercafé, o por ejemplo, hacer un concurso para el mejor espacio de trabajo dentro de casa. Elementos como ese ayudan. Y también es importante poder tener una comunicación cercana, ¿no? En temas de teletrabajo a veces, no sé, se sabe, ya la persona, digamos, miembro del equipo sabe qué elementos tiene que realizar durante el día, pero es importante que los líderes de esos equipos tengan una comunicación cercana y puedan hacer un seguimiento. Creo que el teletrabajo lleva a que los líderes de equipos sean cada vez más explícitos, por así decirlo, y específicos respecto a los objetivos que se plantean día a día, ¿no? Se vuelve más algo así como estos daily meeting que hacen cuando se hace desarrollo y se utiliza la metodología Scrum. Entonces ellos hacen un daily meeting y definen cuáles son los objetivos del día, y al final del día pues se ve si se han logrado o no los objetivos. Pues creo que esa idea podríamos aplicar también ahora mismo con el teletrabajo. Muy bien. Gerson Chávez nos escribe que quisiera saber si es efectivo realizar el teletrabajo de forma segmentada, es decir, en grupos, porque en su organización los han segmentado por dos grupos. El grupo A trabaja esta semana y el grupo B la próxima, pero el virus tarda 14 días sin síntomas. ¿Cuál es tu opinión, si es efectivo o no? Bueno, si a lo que se refiere Gerson en este caso es que
la organización ha definido grupos de trabajo, entiendo que estos grupos físicamente están separados, ¿no? O sea, cada uno lo hace desde casa, así que en ese sentido no hay ningún riesgo de contagio ni de nada. Eh, la segmentación, yo creo que sí, o sea, va a depender mucho del negocio. Yo creo que no existe una fórmula única y cada empresa puede ser particular. Una forma para la organización, en este caso de Gerson, probablemente es el poder segmentar y poder distribuir el trabajo en grupos distintos, de tal manera que si alguno de los miembros del grupo o de alguno de los grupos se ve afectado, pues el otro grupo que intuyo sigue las tareas o hace seguimiento a lo que se va desarrollando durante la semana que le toca descansar, pues pueda seguir con la actividad, ¿no? Es una forma de hacer una capacitación cruzada y a la vez tener siempre el primario y el alternativo intercalados. La verdad tendría que tener más detalle del giro de negocio para poder entender un poquito más esa estrategia. Perfecto. Vamos a ir un poquito filtrando las preguntas más relacionadas al tema, entonces para no alargar mucho el seminario. Y continuamos entonces, dice uno de los participantes, pretendo recabar información con las áreas de negocio sobre los procedimientos alternos que han estado desarrollando al momento de hacer frente a la situación. ¿Qué sugerencias puedes dar para hacerlo más sencillo? Bueno, a ver, la sugerencia, aunque les vas a dar un poco más de trabajo, bueno, primero que nada preguntaría si es que las áreas de negocio han venido tomando nota de las diferentes acciones que han ejecutado para poder hacer frente a este tema y a este contexto que venimos enfrentándonos. Si ya las áreas han venido tomando nota, pues sería simplemente pedirles la información y luego intentar estandarizarla para poder analizarla y tomarla como un insumo. Si no han tomado nota, lo que yo sí haría es desarrollar algún tipo de documento lo más sencillo posible, con una estructura sencilla, fácil, y la compartiría, la distribuiría con todos para que puedan llenarlo de la manera más fácil cada una de las acciones que han venido tomando y que eso me sirve a mí de insumo para poder desarrollar pues, lo que se quiera desarrollar en este caso, ¿no? Bien, después tenemos a Edson Vallejos, que nos menciona, si una persona está infectada con el coronavirus y la misma no está disponible para hacer el teletrabajo, un punto de evaluación es determinar los backups de personas. ¿Cómo evalúas este aspecto para la continuidad del negocio? Ok. Eso nos lleva a una evaluación que probablemente no se ha hecho antes para la definición de las personas alternativas, ¿no? Normalmente cuando definimos una persona como alternativa, lo que solemos hacer es la definimos de acuerdo a los skills que tiene la persona para ver si puede suplir o no a la persona titular o a la persona primaria. Y en adición, en algunas organizaciones lo que se hace es una distribución también geográfica, ¿no? Si geográficamente se encuentran en un mismo sitio, si pueden llegar al sitio alterno que se defina. Bueno, en este caso, yo creo que es bastante complicado poder identificar con claridad qué personas se hubieran, más que con claridad, con antelación, qué personas se podrían contagiar y qué personas no. Entonces, la definición de los alternativos ahí, creo que la única recomendación que podría hacer en ese caso es asegurar o intentar en el tiempo asegurar que las organizaciones tengan por lo menos más de un alternativo. Y si le quieres agregar algún punto más o sea, de fiabilidad, es que estas personas geográficamente también estén, digamos, alejadas, ¿no? En distritos distintos, o si la organización es transnacional, en regiones distintas.
de tal manera que la probabilidad de que se afecten ambos alternativos sea muy, muy bajita, ¿no? Que igual puede pasar, pero vamos, yo me iría por ese lado, porque definir con antelación un criterio que te permita decir, bueno, esta persona se puede infectar y contagiar y esta no, ya está muy difícil. Gracias. Elizabeth nos dice, todas estas recomendaciones son para atender el durante la crisis. ¿Y qué medidas a grandes rasgos se debería considerar para el retorno a la normalidad? Bueno, yo creo que la medida más importante, y esto para los comités de crisis, está asociada a tomar nota de absolutamente todas las decisiones que se han tomado durante la crisis. Porque si no aprovechamos el evento y no nos nutrimos con cada una de las lecciones aprendidas, probablemente esto va a volver a suceder y vamos a volver a tropezar con la misma piedra, por decir algo. Entonces yo creo que el poder hacer una revisión, digamos, de lecciones aprendidas es vital, es necesario. Luego, sí creo que es importante también que al ya haber experimentado esto, muchas de las nuevas políticas que se hayan implementado en la organización se mantengan en el tiempo, ¿no? El tema de, por ejemplo, higiene, temas de limpieza, temas de concienciación respecto a las pandemias, el tema de si te sientes mal, quédate en casa, pues creo que hay varias de las políticas que podríamos evaluar, que podría evaluarse en conjunto con el comité para ver cuáles serían interesantes mantener como parte ya de la cultura organizacional, ¿no? Intentando de esa manera protegernos como equipo. Olga nos comenta o nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de manejar el nivel de comunicación interna y externa en una organización con empleados, tanto internos como externos? Bueno, a nivel de interno, creo que la comunicación interna, sobre todo en el ámbito de laboral, digamos, netamente profesional, se puede gestionar tranquilamente a través de lo que usamos en el día a día, ¿no? Correos electrónicos o estas plataformas que nos permiten tener chats interactivos en donde vamos comentando y vamos trabajando en elementos que tengamos que desarrollar durante la semana o asignaciones que tengamos. Pero sí es importante dar espacios para poder hacer llamadas, ¿no? Para ser un poco más cercanos, en este caso con el tema interno, al personal y de esta manera poder desarrollar también este espíritu de equipo del cual yo les hablaba. A nivel externo creo que es exactamente igual con los clientes y con los proveedores. En muchos casos la comunicación formal son los correos electrónicos, son algún mensaje de repente, pero dependiendo del grado de afinidad y las personas con las que nos toque comunicarnos, creo que llamar y darnos 5 minutos para conversar, pues está bastante bien. Bien, Julio Escobar nos dice, si hablamos de una empresa que brinda servicios de salud, una clínica, por ejemplo, lo más correcto sería tener un plan específico por cada escenario y en caso se requiera tener un plan de continuidad general. Este último debería ser básicamente un orquestador de los planes específicos. A ver, yo no sé si lo más recomendable sería eso, porque, de nuevo, sí soy un convencido de que cada organización, como cada persona, creo, tiene un mundo interno que hay que intentar entender y luego, partiendo de ese entendimiento, definir cuál es la mejor estructura a nivel de planes, ¿no? Porque al final los planes son documentos, entonces, ¿cuál es la mejor estructura documental que termina siendo más operativa para esa organización? Ahora, sí es cierto que estos planes específicos, que yo los llamaba planes de contingencia, creo que tranquilamente pueden convertirse en anexos del plan de continuidad general. Se podría decir que podemos tener un plan de continuidad general que responde a la estrategia general que ha tomado la organización para responder ante diversos eventos y los planes de contingencia estén netamente, digamos, especializados en poder describir la aplicación de soluciones puntuales que se puedan
tomar ante eventos específicos, ¿no? Y estos eventos claramente debieran ser aquellos que representan un alto impacto para la organización y que los tenemos mapeados seguramente en nuestro análisis de riesgos. Bien, tenemos las tres últimas preguntas. Comencemos con Javier León, que su pregunta adicional es, en vista que el COVID-19 es una amenaza dentro del análisis de riesgos en la gestión de continuidad del negocio, ¿ya podría considerarse un riesgo estratégico? Pues sí, yo creo que sí. Vamos, lo que ha generado ahora mismo el COVID-19, el coronavirus, es, un, es una, es una es global, digamos, el impacto que está generando es global y sí, tranquilamente creo que se podría considerar en un riesgo estratégico. Ahora, es importante que no perdamos de vista que al final nosotros, los que estamos o los que buscamos meternos en el mundo de riesgos, en las organizaciones buscamos tener una gestión integral. Entonces, sí creo, y algo que he visto mucho y que es difícil, pero que deberíamos intentar lograr, es que esta gestión integral de riesgos sea real. Es decir, que los riesgos de continuidad hablen con los riesgos operativos, con los riesgos estratégicos, con los riesgos financieros, etc., etc. De tal manera que se pueda tener un engranaje y la alta dirección pueda tener una vista macro de los riesgos a los que enfrenta, claro, considerando las disciplinas o los ámbitos desde cuál han sido evaluados. Pero sí, o sea, este tema de COVID tranquilamente podría incluirse como un riesgo estratégico por todo el impacto que viene generando. Bien. Tenemos un comentario de un espectador anónimo, no tenemos un nombre. Excluyendo cisnes negros y teniendo un negocio 100% tecnológico, ¿cómo valorarías el riesgo de amenaza de pandemia? Porque no tienes personas, pero tienes negocio y clientes satisfechos. Bueno, si hay a ver, teniendo un negocio 100% tecnológico, es difícil, ¿no? Que sea 100% tecnológico en el sentido de que de alguna forma esa tecnología se ve administrada, gestionada, eh, programada, si fuera el caso, por personas, ¿no? O sea, siempre, creo yo, hasta ahora, sigue habiendo una dependencia en las personas. Así que yo creo que el impacto sigue estando por ahí. ¿Cómo valorar el riesgo de amenaza? O sea, yo creo que el impacto siempre va a ser alto. El problema que nos generan este tipo de amenazas o de cisnes negros son la probabilidad, ¿no? Porque la probabilidad, claro, uno se preguntaba, no sé, a mediados del 2019 si íbamos a sufrir una pandemia a nivel global, y la probabilidad era cero o uno, ¿no? Y eso ha generado que muchas organizaciones descarten por completo la posibilidad de establecer una estrategia para pandemias o de establecer algún tipo de plan particular. Entonces, sí, de repente debiéramos repensar para algunos casos, porque si no también es inmanejable, pero para algunos casos debiéramos repensar si la probabilidad realmente nos termina importando tanto o lo que nos importa es el impacto. Y basándonos en ello, ver a qué cisnes negros o a qué amenazas debemos prestar atención. Bien, Marcelo nos dice, en nuestra normativa se define identificar y analizar amenazas que afectarían en la continuidad de nuestras operaciones, pero el plan de continuidad debería basarse en un escenario de interrupción total de las operaciones sin importar la causa o amenaza. Ok, debería basarse en un escenario de interrupción total de la operación. Pues a ver, no termino de entender completamente la pregunta. Voy a interpretarla de alguna manera. A ver, al final siempre hemos partido de que las operaciones, es decir, los productos y servicios que entregamos, se pueden lograr gracias a que tenemos disponibles 4 elementos primordiales, ¿no? Que son las personas, las instalaciones
todo el tema tecnológico que nos brinda el soporte y los suministros, ¿no? Y la cadena de suministros. Entonces, al final, creería que cualquier normativa a nivel mundial, cuando habla de continuidad de negocios y cuando habla de continuidad de operaciones, que es simplemente el cambio de terminología que se usa en el caso de Perú para el Estado o para el gobierno, para entender, y continuidad de negocio para el sector privado. Pero creería que al final la introducción de cualquiera de esos elementos va a impactar de alguna manera en la continuidad de la entrega de los productos y servicios. Entonces, pues al final tenemos que hacer planes de continuidad para ello, ¿no? Para poder responder a cualquiera de esos 4 escenarios y a eventos que nos interrumpen inclusive los 4. Muy bien, finalmente, Gerson te pide, ¿qué recomendaciones darías en caso se alargue el tema del COVID-19 al invierno? Al menos en Costa Rica no ha iniciado. Pues acá lo que voy a hacer es repetir un poco lo que dicen las autoridades y los especialistas, ¿no? Yo no soy un especialista ni soy médico, pero lo que dicen las autoridades es que nada, que tenemos que intentar seguir haciendo caso a las recomendaciones que ellos nos dan, el mantener el distanciamiento social, el mantener el teletrabajo en muchas de las organizaciones que aplique, el mantener todas las recomendaciones de higienización que nos han dado y no mucho más realmente. Listo, muchas gracias. Ahí terminamos entonces con las preguntas. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y para terminar, les pedimos a todos los participantes que aún nos están escuchando y viendo que estén atentos a un próximo seminario web con Ricardo Nievas, director de carrera de área de siniestros del Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina, experto en prevención de riesgos de desastres, y 2 profesionales de la salud que nos darán una visión de toda la etapa previa de preparación en estos casos y el testimonio de preparación frente al COVID-19. Además, estaremos publicando nuevamente la Agenda 2020 con las modificaciones de los eventos programados y pronto podrán acceder al registro para el workshop Business Continuity Canvas, planeando continuidad ágil y colaborativa en versión totalmente virtual. La conferencia anual en Panamá aún sigue en pie, esperando que toda esta crisis esté controlada para ese entonces, que está programada para octubre. En todo caso, estaremos comunicando cualquier actualización. Nuevamente, muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por tus conocimientos y tus consejos, y a todos los participantes por habernos acompañado esta mañana. Que tengan un feliz resto del día y hasta nuestro próximo seminario.